Entró en el hospital esperando una reunión de negocios rutinaria, hasta que vio a 3 niñas con vestidos rosas idénticos llorando fuera de la UCI, y una de ellas lo miró con sus propios ojos. Grace Thompson nunca había planeado detenerse. La visita al hospital era estrictamente de negocios, estaba allí para finalizar una propuesta de financiación para un ala de expansión de última generación. Todo en su vida funcionaba con precisión, su horario, su discurso, sus pensamientos. Se movía con la eficiencia de alguien que hacía mucho tiempo había cambiado la emoción por la ejecución. Vestido con un traje azul marino impecablemente confeccionado, con su maletín en una mano y su teléfono en la otra, salió del ascensor en el 4º piso, listo para entrar directamente a una reunión a puerta cerrada con la junta directiva del hospital. Pero eso fue antes de que las viera. Justo afuera de una de las habitaciones de pacientes en el pasillo, 3 niñas estaban de pie una al lado de la otra, sus pequeñas manos aferradas entre sí. No tendrían más de 5 años. Las 3 eran rubias, vestían sencillos vestidos de color rosa pastel y sus rostros estaban manchados de lágrimas. Una niña abrazaba un conejo de peluche con tanta fuerza que parecía que podía desmoronarse. Otra se secaba los ojos con el dorso de la mano. La tercera miraba fijamente al suelo, con los labios temblorosos. Era el tipo de imagen para la que uno no se prepara, algo tan fuera de lugar en su mundo cuidadosamente ordenado que casi siguió caminando. Pero entonces una de ellas levantó la vista. Sus ojos fueron lo primero que notó, amplios, marrones y demasiado familiares. Algo sobre la curva de su mejilla, la forma de su boca, la forma en que sus cejas se levantaban ligeramente en señal de angustia, todo lo golpeó como un recuerdo que no esperaba confrontar. Se detuvo en seco, sin saber por qué, solo sabiendo que no podía dar otro paso. No había enfermeras alrededor, ni adultos a la vista. Las niñas estaban solas. Algo se retorció en su pecho mientras caminaba hacia ellas, lentamente, como si se acercara a un animal frágil que podía salir corriendo en cualquier momento. Se aclaró la garganta suavemente y se agachó a su altura. «Oigan», dijo, manteniendo la voz suave. «¿Están bien, niñas? ¿Se han separado de alguien?» La más alta de las 3 negó con la cabeza. «Nuestras mamás están en la UCI. Dijeron que aún no podemos ir a verlas». Hizo una pausa. «¿Están esperando a alguien? ¿Alguien va a recogerlas?» Las 3 negaron con la cabeza al unísono. «No hay nadie más», dijo la niña con el conejo de peluche. «Solo ella. Solo mami». Grace sintió que le faltaba el aire. No tenía idea de por qué se quedó arrodillado allí, por qué de repente sintió la necesidad de saber más. Había algo magnético en la forma en que lo miraban, algo que tiraba de partes del que había ignorado durante años. Quería consolarlas, pero más que eso, necesitaba entender por qué no podía apartar la mirada. Entonces, la más pequeña de las 3 dio un pequeño paso adelante e inclinó la cabeza. «¿Trabaja aquí?», preguntó. «No», respondió. «Solo estoy aquí». Ella lo estudió por un momento, y luego dijo suavemente, «¿Te pareces a alguien de quien mami hablaba antes?». Grace sintió que el suelo se movía bajo él. Abrió la boca, pero no salió nada. Ese fue el momento en que algo en su vida cuidadosamente construida comenzó a romperse, no violentamente, sino en silencio. Una sola grieta en la superficie de la certeza, y ni siquiera había llegado a la sala de reuniones aún. Grace no podía moverse. Él permaneció agachado frente a las 3 chicas, sintiendo como si el mundo a su alrededor se hubiera ralentizado a un ritmo extraño y surreal. Sus palabras resonaron en su mente, especialmente la última,
¿te pareces a alguien de quien mamá habló? Asterisco no era solo el parecido o la forma en que lo miraban con ojos muy abiertos e inciertos. Era el sentimiento profundo en su pecho, la repentina certeza de que esto no era una coincidencia. No sabía qué hacer con eso, no sabía dónde colocar el peso de esa realización, así que hizo lo que pudo, se quedó con ellas. Preguntó suavemente sus nombres, y se presentaron con voces suaves y ligeramente temblorosas, Maddie, Chloe y Jane. Cada nombre era como una pequeña piedra que caía al agua, ondulando a través de recuerdos que no había tocado en años. Preguntó por su madre, y le dijeron que su nombre era Emma. Ese nombre no le era ajeno. Le golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordaba a Emma perfectamente, la calidez en su voz, la forma en que solía reírse de cosas que nadie más encontraba graciosas, como una vez lo había mirado como si fuera el único hombre del mundo. Habían compartido algo real, algo breve, pero inolvidable. Y luego ella había desaparecido. No habían hablado en 5 años. Había buscado una vez, a regañadientes, al principio, pero el trabajo lo había tragado entero, y había dejado que el recuerdo de ella se alejara cada vez más. Hasta ahora. Hasta que estas 3 chicas que parecían llevar pedazos de él en sus rostros estaban de pie en el pasillo de un hospital sin ningún lugar a donde ir. Grace se puso de pie lentamente y miró alrededor. Todavía ningún miembro del personal había venido a ver a las chicas. Sintió una frustración desconocida crecer dentro de él. ¿Cómo es que nadie las estaba ayudando? Sacó su teléfono y caminó hacia la estación de enfermeras. Cuando llamó la atención de la mujer detrás del mostrador, mantuvo su voz firme pero serena. Hay 3 niños solos en el pasillo fuera de la habitación 402 de la UCI, dijo. Han estado esperando allí quién sabe cuánto tiempo. ¿Puede alguien revisarlos? La enfermera parpadeó, luego miró hacia el corredor. Oh, sí. Esa es la habitación de Emma Rivers. Las chicas han estado esperando la mayor parte del día. Hemos tenido poco personal, y como técnicamente no eran pacientes. No la dejó terminar. Tienen 5 años. Y están aterrorizadas. Alguien tiene que ser responsable de ellas. Ella le dirigió un asentimiento ligeramente defensivo. Notificaré a la trabajadora social. Pero Grace ya se había dado la vuelta. No necesitaba que alguien más interviniera. No podía explicarlo, pero sintió que algo cambiaba dentro de él. Un sentido de urgencia mezclado con responsabilidad. No era caridad. No era culpa. Era algo mucho más profundo. Cuando regresó con las chicas, ahora estaban sentadas en el suelo, tomadas de la mano, acurrucadas cerca. Se agachó de nuevo, esta vez más lentamente. Su mamá, dijo suavemente. Ella y yo nos conocimos hace un tiempo. Chloe, la chica del medio, inclinó la cabeza. ¿Eres un amigo? Creo que solía serlo, dijo en voz baja. Mami nunca habla de amigos nunca más, añadió Maddie. Solo trabajo. Y cuentos para dormir. Grace sintió que algo dentro de él se rompía otra vez. Hablaron un poco más sobre sus dibujos animados favoritos, sus colores predilectos y lo que extrañaban de casa. Ninguno de ellos lloraba ya, pero todavía se aferraban el uno al otro como si dejarse ir destrozara la frágil seguridad que habían construido en ese pasillo. Cuando la trabajadora social finalmente llegó, una mujer amable con ojos cansados y un portapapeles, Grace se levantó para recibirla. Ella preguntó quién era él, y por un breve instante, él no supo qué decir. Soy alguien que solía importarle a su madre, dijo. Y creo que podría importarles a ellas también.
Él se quedó mientras las niñas eran llevadas a una pequeña sala de espera con juguetes y zumo. Le dio su número a la trabajadora social y pidió que le informaran. No estaba seguro de lo que vendría después, pero una cosa estaba clara, no se iba a marchar. No de Emma. No de estas chicas. No de la vida que acababa de reaparecer sin previo aviso y exigía ser afrontada. Las horas que siguieron pasaron en una neblina para Grace, pero todo dentro de él permaneció muy alerta. No había vuelto a su reunión. La idea de discutir propuestas de financiación mientras Emma yacía inconsciente en cuidados intensivos y 3 niñas pequeñas esperaban solas en una habitación lateral parecía casi grotesca. En cambio, pasó ese día y el siguiente tratando de entender lo que le había sucedido a la mujer que una vez conoció y la vida que se había desarrollado en su ausencia. Se enteró por la trabajadora social de que Emma había sido ingresada la noche anterior tras una repentina crisis médica. Los detalles eran pocos, pero la seriedad era clara. Estaba inconsciente y estable, pero en estado crítico. No se habían enumerado otros familiares ni contactos de emergencia. Solo los niños. Solo Emma. Fue ese detalle, asterisco, nadie más asterisco, lo que lo atormentaba. Grace había pasado los últimos 5 años creyendo que Emma había elegido una vida sin él, que lo que sea que hubieran compartido había sido fugaz o insuficiente. Pero ahora empezaba a preguntarse si su silencio provenía de algo más, miedo, protección o sacrificio. Pensó en cómo su relación había terminado. No fue una pelea ni una traición. Fue una lenta deriva, causada por la creciente brecha entre su mundo tranquilo y el ascenso corporativo de él. Ella se había despedido en una nota, una que apenas tuvo tiempo de leer en ese momento. Recordó que ella escribió que necesitaba algo real y constante, y que esperaba que él algún día también lo encontrara. No lo había hecho. No hasta ahora. Esa tarde, se quedó de nuevo en el pasillo, esta vez fuera de la habitación de Emma, con el pitido constante de los monitores débilmente audible a través de la puerta. Una enfermera le permitió entrar unos minutos. Emma se veía tan pequeña en la cama del hospital. Su cabello rubio estaba húmedo alrededor de sus sienes, su piel pálida y su respiración lenta y mecánica. Entró lentamente, como si entrara a una iglesia. Se sentó a su lado, sin estar seguro de si ella podía oírlo. «No sé qué te ha pasado», susurró. «Pero creo que finalmente entiendo lo que nos pasó». Dudó, luego extendió la mano hacia la de ella, envolviendo suavemente sus dedos alrededor de los suyos. «Hay 3 niñas pequeñas al final del pasillo que se parecen mucho a ti en Earth. Pero también se parecen a mí. No sé por qué no me lo dijiste. Ni siquiera sé si querías hacerlo. Pero las conocí. Maddie. Chloe. Jane. Su valentía. Asustadas. Inteligentes. Esperaron por ti todo el día sin quejarse. Nunca había visto algo así». Su garganta se tensó. Las palabras salieron más lentamente. Emma. Creo que también su mente. No esperaba una respuesta, pero vio los dedos de ella temblar ligeramente debajo de los suyos. Tal vez fue un reflejo. Tal vez no lo fue. De cualquier manera, fue suficiente para hacer que se quedara otra hora, solo sentado allí, contándole sobre todo lo que se había perdido. Qué frío había estado el pasillo, cómo Chloe había tratado de explicarle su sueño con todo detalle, cómo Maddie se había parado frente a sus hermanas como una pequeña soldado, y cómo Jane se había aferrado silenciosamente al conejito todo el tiempo sin decir una palabra. Cuando terminaron las horas de visita,
regresó a la sala de espera donde la niña estaba sentada con libros para colorear y zumo. Les trajo la cena, se sentó en el suelo con ellas y escuchó sus historias sobre su mamá, como siempre las besaba en el mismo orden, como cantaba canciones inventadas cuando se apagaban las luces, como susurraba siempre, siempre, cuando preguntaban si alguna vez se iría. Hablaron sobre los rituales antes de dormir, sus juguetes favoritos, el pequeño apartamento donde vivían. Cuanto más escuchaba, más veía los vacíos que su ausencia había dejado. Cuanto más se daba cuenta de cuánto se había perdido. En un momento, Maddie lo miró con los ojos muy abiertos y preguntó, ¿amabas a nuestra mami? Hizo una pausa, tomado por sorpresa por la franqueza. Luego asintió lentamente. Sí. Lo hice. Mucho. ¿Todavía lo haces?, preguntó ella. Él lo pensó. Pensó en lo que significaba el amor ahora, después de todo. Sí, dijo finalmente. Tal vez más de lo que lo hice antes. Esa noche, después de que las niñas se durmieran en un sofá en el área de espera familiar, Grace se sentó sola en la esquina de la habitación. Se quedó mirando la pared durante mucho tiempo, luego sacó su teléfono y llamó a su asistente. Cancela todo para las próximas 2 semanas, dijo. Hubo una pausa al otro lado. Señor. Usted tiene. Lo sé, dijo. Cancélalo de todos modos. Terminó la llamada y volvió a mirar a las chicas, acurrucadas como pétalos de la misma flor. Había tomado su decisión. Y esta vez, no iba a perderse lo que importaba. A la mañana siguiente, Grace llegó al hospital antes del amanecer. Los pasillos estaban tenues y tranquilos, llenos solo con el suave arrastrar de los pies de las enfermeras cambiando de turno y el zumbido distante de las máquinas que mantenían estables a los pacientes. Caminó con determinación pero sin prisa, deteniéndose primero en el área de espera donde las niñas habían dormido la noche anterior. Todavía estaban allí, enredadas debajo de una manta proporcionada por el hospital, con las mejillas sonrojadas por el sueño y sus pequeños brazos extendidos uno sobre el otro como si no pudieran descansar a menos que se tocaran. Grace se quedó de pie en la puerta y las observó, algo profundo dentro de su pecho se tensó con una especie de dolor protector que nunca había conocido. Él había tomado decisiones en su vida basándose en la lógica y los retornos. Pero esto era distinto. Esto era algo que su corazón entendía antes de que su mente pudiera siquiera formar las palabras para expresarlo. Dejó una nota a una enfermera, haciéndole saber que volvería pronto y luego caminó hasta la UCI. La condición de Emma no había cambiado en toda la noche. Ella permanecía inconsciente, su cuerpo aún frágil, pero resistiendo bien. Grace se sentó junto a ella de nuevo, esta vez con más certeza en cada movimiento. Él no solo habló de las chicas. Él le contó sobre sí mismo a ella. Sobre la vida que había construido, el vacío que venía con el éxito, y cómo todo había empezado a sentirse sin sentido en el momento en que vio 3 pares de ojos mirándolo en aquel pasillo. Solía pensar que tenía tiempo, dijo en voz baja, tiempo para perseguir metas, tiempo para retomar las cosas que dejé atrás. Pero la verdad es que te dejé ir muy fácilmente. Y ahora me doy cuenta de que podría haber dejado ir la única parte de mi vida que tenía un verdadero significado. Se quedó hasta que las enfermeras le recordaron que era hora de rondas, luego regresó con las chicas. Se habían despertado para entonces, limpiando el sueño de sus ojos y aceptando cajas de jugo de una voluntaria cansada, pero amable. Cuando vieron a Grace entrar, sus rostros se iluminaron, no con sorpresa, sino con la comodidad de alguien a quien ahora esperaban ver. Le sorprendió lo rápido que se había convertido en algo constante en sus ojos.
Se sentó en el suelo con ellas de nuevo, escuchando mientras se turnaban para explicar los nombres de sus animales de peluche y qué caricaturas detestaban. Jane, la más callada de las tres, se inclinó hacia él sin decir palabra, simplemente apoyando su cabeza contra su brazo mientras coloreaba. Él no se movió. No se atrevió siquiera. Esa tarde, se reunió con la trabajadora social del hospital de nuevo, esta vez con preguntas sobre la tutela, no sobre visitas o políticas. Él no conocía bien el sistema, pero quería aprenderlo. Quería hacer esto bien de verdad. Quería asegurarse de que, pasara lo que pasase con Emma, las chicas no terminaran con extraños, ni se perdieran en la confusión del papeleo y las agencias estatales. Dio su nombre, explicó su conexión y luego, porque no quería demorar ni un momento más, solicitó una prueba de ADN. La trabajadora social, una mujer aguda, pero compasiva llamada Marissa, escuchó atentamente. Ella no hizo promesas, pero vio la mirada en sus ojos y la forma en que las chicas se aferraban a él. Ella accedió a adelantar el proceso lo más rápido posible legalmente. Esa noche, Grace llevó a las chicas de vuelta a su apartamento. Era elegante, moderno, frío en sus líneas perfectas y cristal pulido. Nunca había sido un lugar destinado a los niños. Pero en el momento en que cruzaron la puerta, tomándole de las manos y llevando sus pequeñas bolsas y juguetes favoritos, el espacio se sintió muy diferente. Sus risitas rebotaron en las paredes, sus pequeños calcetines se deslizaron por los suelos lisos, y Grace se encontró riendo más en esa noche que en meses enteros. Encargó pizza. Les permitió sentarse en el sofá con las manos llenas de grasa. Leyó cuentos para dormir con 3 voces diferentes, porque insistieron en que cada personaje necesitaba tener la suya propia. Cuando finalmente se quedaron dormidas en la habitación de invitados, juntas en una cama, negándose a ser separadas, se quedó de pie en la puerta y las observó durante mucho tiempo, abrumado por lo natural que todo había empezado a sentirse. Pensó en Emma otra vez. Pensó en ella tendida en esa cama de hospital sin idea de que el hombre que una vez amó había regresado e intentaba volver a juntar las piezas rotas. No sabía si ella alguna vez despertaría de verdad. Pero sabía, sin una sombra de duda, que si lo hacía, no los encontraría solos jamás. Él estaría allí siempre. Y no se iría nunca. Al final de la semana, Grace había empezado a caer en un ritmo, uno que era desconocido y a menudo caótico, pero sorprendentemente fundamentador para él. La mañana comenzaba con cepillar los enredos de 3 cabezas muy diferentes de cabello rubio, servir tazones desiguales de cereal y aprender los matices de qué tipo de rodajas de manzana prefería cada niña en su almuerzo. La estructura de su antigua vida, llamadas tempranas, reuniones de la junta directiva, horario de vuelo al minuto, se había disuelto en crayones en la encimera de la cocina y una computadora portátil olvidada acumulando polvo en la esquina. No había planeado nada de esto, y sin embargo no podía imaginar alejarse de ellas. Llevó a las chicas a la escuela en un coche que antes solo transportaba maletines y silencio sepulcral. Ahora resonaba con preguntas, discusiones sobre personajes de dibujos animados y una niña, generalmente Maddie, insistiendo en elegir la música que sonaba. Después de dejarla, Grace se encontró volviendo al hospital cada mañana, visitando la habitación de Emma antes que cualquier otra cosa en su día. Su condición permaneció sin cambios, pero las enfermeras se habían acostumbrado a su presencia, incluso dejando una segunda silla junto a su cama. Él le hablaba todos los días, sobre las chicas, sobre lo que estaban haciendo, lo que decían, como Jane había empezado a susurrar un poco más, como Chloe le había dicho que no sabía cómo doblar la ropa de la manera correcta, pero que estaba bien porque lo intentaba.
Le dijo a Emma que la extrañaba de una manera que no tenía nada que ver con el romance y todo que ver con el vacío que había crecido dentro de él durante los últimos 5 años. Admitió lo asustado que estaba de criar a hijos que no sabía que existían y cómo, a pesar de eso, nunca se había sentido más seguro de nada en su vida. Su mano nunca se movió, sus ojos nunca se abrieron, pero él se quedó allí de todos modos. Una tarde, después de recoger a las chicas de la escuela y ayudarlas con sus manualidades en la mesa del comedor, se sentó con Marisa, la trabajadora social, para revisar los resultados de la prueba de ADN. La prueba estaba impresa en una fina página blanca, cruda e innegable. Él era su padre biológico. Ella se lo entregó con una mirada que decía que esperaba más reacción, pero Grace solo asintió. La prueba no le había dicho nada que su corazón no hubiera aceptado ya. Lo había sabido en la forma en que Chloe ponía los ojos en blanco, en cómo Maddie se cruzaba de brazos cuando estaba frustrada, en cómo Jane miraba fijamente sin parpadear cuando no entendía algo. Eran pedazos de él, salvajes, amables, testarudos y valientes. Marisa entonces comenzó a guiarlo a través del proceso para convertirse en su tutor legal, al menos temporalmente. Habría evaluaciones, fechas de corte, papeleo. Tomaría tiempo, y hasta que Emma se recuperara, ninguna decisión podría ser final. Pero Grace no se inmutó ante los pasos que tenía por delante. Simplemente preguntó qué necesitaba hacer y comenzó a hacerlo. Incluso comenzó a investigar preescolares más cerca de su apartamento, lugares que tuvieran programas de música y espacio al aire libre, y que no se sintieran como celdas de detención. Les preguntó a las chicas qué les gustaba y disgustaba de su escuela actual, tratando de hacerlas sentir incluidas en las decisiones sobre sus nuevas vidas. Ese fin de semana, las llevó de compras para ropa nueva, no porque no tuvieran suficiente, sino porque quería que tuvieran algo que no fuera de segunda mano o gastado en las rodillas. Escogieron vestidos con brillos y zapatos que se iluminaban e insistieron en que él consiguiera una corbata roja brillante, para que pudiera combinar. Él la usó sin discutir. Más tarde esa noche, todos cocinaron la cena juntos, lo que significó principalmente que él limpió explosiones de harina e intentó no quemar la pasta. Cuando las chicas finalmente se fueron a la cama, llenas de historias y azúcar, Grace se sentó en el borde de su sofá, mirando el espacio vacío a su alrededor y dándose cuenta de que ya no se sentía vacío. Ahora estaba lleno, con pequeños dibujos pegados con cinta adhesiva en el refrigerador, calcetines desparejados debajo de la mesa y risas que aún resonaban por todo el pasillo. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente, preguntando si estaría disponible para una llamada de la junta reprogramada por la mañana. Se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de escribir una respuesta simple, todavía no. Dejó el teléfono y caminó hacia la habitación de invitados, asomándose para encontrar a las 3 chicas acurrucadas en la misma cama, enredadas en las extremidades de cada una, profundamente dormidas. Las observó por un momento, abrumado por un sentimiento que no tenía nombre, solo un peso. No sabía cómo sería el futuro, no sabía cuánto tiempo Emma permanecería en esa cama de hospital o qué desafíos le esperaban. Pero sabía, con completa claridad, que su vida había sido reescrita. Y no tenía ningún deseo de volver a la que tenía antes. En el día 12 de la hospitalización de Emma, algo cambió. Fue sutil al principio, sus dedos se movieron, luego sus párpados se agitaron, y los monitores captaron un ligero cambio en sus signos vitales. Grace acababa de llegar, como lo hacía todas las mañanas ahora, llevando café a las enfermeras y sentándose junto a su cama con silenciosa paciencia. Se había acostumbrado al ritmo de la habitación, el olor estéril, el zumbido silencioso de las máquinas. Pero hoy, cuando su mano se contrajo debajo de la suya,
casi dejó caer la taza que sostenía. La enfermera entró corriendo, revisó las máquinas, susurró que podría ser una señal de que iba a despertar. Grace apenas respiró durante los siguientes 10 minutos. Se inclinó hacia adelante, pronunció su nombre, observó sus párpados temblar de nuevo, esta vez, lentamente, abrirse. Su mirada estaba desenfocada, aturdida, sus labios secos y ligeramente entreabiertos. Ella parpadeó ante la dura luz de arriba y luego lentamente movió sus ojos hacia él. Al principio, no hubo reconocimiento. Entonces, como si la memoria alcanzara la conciencia, su ceño se frunció. Su voz salió agrietada y apenas audible, pero fue suficiente. Grace. Él asintió, abrumado. Estoy aquí. He estado aquí. Sus ojos se llenan de inmediato, la confusión nadando detrás de las lágrimas. Las chicas son ellas. Están a salvo. Están conmigo, dijo suavemente. Han sido valientes, Emma. Te esperaron. Cada día. Ella lloró entonces. Semanalmente, en silencio, pero completamente. Grace le tomó la mano, dejándola procesar la realidad en la que se había despertado. La enfermera les dio unos minutos antes de salir en silencio, cerrando la puerta tras ella. Él se quedó con Emma mientras se calmaba, mientras la niebla de la sedación y el miedo se disipaba lentamente de su rostro. No sabía cómo contártelo, dijo, con la voz todavía áspera y apenas por encima de un susurro. Quería, tantas veces. Pero estabas tan lejos. Ya estabas viviendo otra vida. Deberías habérmelo dicho, dijo Grace, aunque no acusadoramente. Estaba lleno de arrepentimiento, no de culpa. Habría venido. Habría estado allí. Tenía miedo, admitió. Miedo de que te sintieras atrapada. O peor, de que no sintieras nada. Grace se reclinó, respirando profundo, dejando que el peso de todo se asentara entre ellos. No lo sabía. Pero en el momento en que las vi. Lo hice. Emma cerró los ojos un momento, como agotada por la conversación. Cuando los abrió de nuevo, lo miró directamente, vulnerable y honesta. ¿De verdad estás aquí? Él no dudó. Sí. Y no me voy. Él le contó sobre los días que se había perdido, sobre el pasillo, sobre cómo Maddie se había mantenido erguida como una pequeña soldado, cómo Jen apenas hablaba pero se aferraba a su conejo de peluche, cómo Chloe había hecho preguntas difíciles y exigido respuestas. Él le contó sobre los panqueques que había quemado, las canciones que cantaban en el coche, las rutinas desordenadas para ir a la cama que de alguna manera terminaban con las tres en una cama. Él vio su sonrisa, cansada pero real, y por un momento sintió que el mundo volvía a su lugar. Cuando entró el médico, hablaron en voz baja. La recuperación de Emma sería lenta. Su cuerpo estaba débil, y necesitaría rehabilitación. Pero el pronóstico era bueno. Ella se recuperaría. Esa noche, Grace llevó a las chicas al hospital, no a la habitación, sino bastante cerca. Se quedaron de pie fuera del cristal, y cuando Emma las vio, sus manos temblaron por la emoción. Las chicas saludaron furiosamente, presionaron sus manos contra el cristal, y Emma presionó las suyas desde el otro lado. Ella pronunció las palabras, «Te amo», y las tres chicas hicieron lo mismo de vuelta. Maddie levantó un dibujo que habían hecho esa mañana, de figuras de palitos tomadas de la mano debajo de una casa con un sol en la esquina. Decía, «Hogar», en letras grandes y temblorosas. Emma lloró de nuevo, y Grace también. Cuando salieron del hospital esa noche, las chicas estaban calladas en el coche,
sosteniendo sus manos desde el asiento trasero. Él las miró por el espejo y dijo, «Tu mami va a estar bien». Chloe preguntó, «¿Y nosotros?». Él sonrió suavemente. «Vas a estar mejor que bien». Porque ahora ya no estaban esperando. Estaban comenzando. Y, por primera vez, se sintió como si todos fueran parte de la misma historia. Los días que siguieron al despertar de Emma estuvieron llenos de progreso lento, milagros silenciosos y el tipo de pequeñas victorias que solo importaban a aquellos que habían vivido la incertidumbre. Grace equilibró las visitas al hospital con las entregas en la escuela, los cuentos nocturnos y aprender a trenzar 3 conjuntos de cabello rubio, imperfectamente, pero con un esfuerzo que las chicas siempre elogiaron. Siempre había pensado que la multitarea significaba hacer malabarismos con acuerdos de alto riesgo y gestionar crisis empresariales. Ahora entendía que la verdadera multitarea era sostener a una niña enferma en un brazo mientras preparaba panqueques para otras 2 que se negaban a comerlos a menos que tuvieran forma de estrellas. La recuperación de Emma avanzó de forma constante. Comenzó a hablar con más claridad, sentándose por periodos cortos, incluso pidiendo leer las notas que las chicas le habían escrito. Grace las llevó para visitas cortas, y cada vez que entraban en la habitación, la energía de Emma parecía regresar en oleadas. Las chicas nunca la abrumaban. Eran instintivamente amables, cada una ofreciendo afecto a su manera. Maddie se sentaba más cerca y preguntaba sobre las máquinas. Chloe siempre traía historias para contar. Jean simplemente tomó la mano de su madre, observando silenciosamente su rostro con esos ojos grandes y pensativos. Una tarde, mientras Emma dormía la siesta y las chicas jugaban con libros para colorear en la sala de estar del hospital, Grace estaba de pie con Marisa junto a la ventana. El sol se derramó a través del cristal y los rayos dorados, y el mundo exterior se movió como lo había hecho antes, sin darse cuenta de los pequeños cambios que habían puesto su vida patas arriba. Marisa tenía papeleo en sus manos, documentos que le permitirían a Grace dar el siguiente paso hacia la custodia permanente, si Emma estaba de acuerdo. Los formularios se sintieron pesados en sus manos, no como una carga, sino con la comprensión de que él estaba eligiendo esto. No porque tuviera que hacerlo, no por obligación, sino porque en algún lugar en el caos de las últimas semanas, se había convertido en un padre. Más tarde esa noche, Grace se sentó junto a Emma en su habitación del hospital. Las luces estaban bajas, y las chicas se habían ido a casa con una niñera de confianza. El cabello de Emma estaba recogido ahora, y aunque su rostro todavía mostraba rastros de agotamiento, había más color en sus mejillas, más conciencia en su mirada. Ella lo miró como alguien que ve un lugar familiar con nuevos ojos. «Te quieren», dijo suavemente. «Yo las quiero», respondió, igual de silenciosamente. «¿Y a ti?» Emma no apartó la mirada. «Has cambiado. Eres más suave, pero de alguna manera, más fuerte». «No sabía lo que me perdía», dijo. «Hasta que lo encontré todo de pie fuera de una habitación de hospital con vestidos rosas, llorando. Quería protegerlas», admitió. «De todo, incluyéndote a ti». «Entiendo por qué», dijo Grace. «Pero estoy aquí ahora. Y quiero hacer esto contigo, no a tu alrededor». Hablaron durante mucho tiempo, no sobre el pasado o la culpa, sino sobre la logística, la esperanza y el camino incierto que tenían por delante. Grace le contó sobre la nueva canción de cuna favorita de la niña, sobre cómo Jane finalmente había comenzado a hablar más cuando estaba coloreando, sobre Chloe insistiendo en que todos comieran el mismo cereal porque eso es lo que hacen las familias. Observó a Emma asimilarlo todo, y vio que algo se suavizaba aún más en ella. Cuando preguntó por los papeles de la custodia,
él no insistió. Dijo que esperaría. Que su curación importaba más. Que cualquier decisión que tomaran, sería juntos. Ella extendió la mano y tomó la suya. Creo que ya somos una familia, susurró. Solo tenemos que aprender cómo serlo. Esa noche, mientras Grace arropaba a las niñas en la cama, él se dio cuenta de cuán acertada estaba. No se trataba de reclamar un título ni definir roles. Se trataba de presencia, de constancia, de las 1000 pequeñas decisiones tomadas cada día para amar, para parecer e intentarlo. Las niñas se quedaron dormidas rápidamente, sus cuerpos acurrucados en patrones familiares, su confianza en él ya no era dubitativa sino plena. Grace se quedó de pie en la puerta y las miró, 3 vidas que una vez le habían sido ocultadas, ahora el centro mismo de todo. Y en esa quietud, supo que la parte más difícil ya no era lo desconocido. Era aferrarse a todo lo que había encontrado, y no soltarlo jamás. Un mes después, la habitación del hospital donde Emma una vez había estado pálida e insensible estaba vacía. Le habían dado el alta solo 3 días antes, saliendo con pasos lentos pero firmes, sus hijas aferradas a cada uno de sus brazos como los apoyos más fuertes que jamás podría necesitar. Grace las había llevado a casa en su coche, que de alguna manera se había convertido en una segunda sala de estar, llena de crayones en la guantera y envoltorios de barritas de cereales debajo de los asientos. Regresaron no a su antiguo apartamento, que había sido desocupado mientras ella estaba hospitalizada, sino a la casa de Grace, ahora transformada. Lo que una vez fue estéril y minimalista se había convertido en un espacio lleno de calidez. Había cestas de juguetes en el pasillo, calcetines diminutos atascados en los cojines del sofá, dibujos pegados con cinta adhesiva en los armarios de la cocina y una mesa puesta para 5 cada noche, estuvieran o no todos hambrientos. La primera noche de Emma en casa, todos se sentaron alrededor de la mesa comiendo espaguetis que Chloe había insistido en teñir de rosa. Las niñas hablaban unas por encima de las otras, riendo y dando actualizaciones caóticas sobre la escuela. Emma escuchó, con los ojos llorosos al principio, hasta que ella también empezó a reír. Su risa era más silenciosa que antes, teñida de fatiga, pero era real. Grace la observó desde el otro lado de la mesa, no con lástima o disculpa, sino con admiración. Ella había sobrevivido a algo que habría destrozado a mucha gente, y sin embargo, ahí estaba, pasando la sal, asegurándose de que Maddie se limpiara la salsa de la mejilla y recordándole a Jen que no comiera con los dedos. Era una clase de fuerza que inspiraba una nueva clase de reverencia en él. A medida que pasaban los días, su rutina se hacía más profunda. Grace ajustó su horario de trabajo permanentemente, transfiriendo el liderazgo de varios proyectos e incluso renunciando a su cargo como CEO, manteniendo solo el puesto de presidente para poder estar en casa para los cuentos antes de dormir y las recogidas del colegio. El mundo de los negocios lo vio como un giro impactante, los titulares lo describieron como alejándose en la cima, pero a Grace no le importó. No se había alejado. Finalmente se había encaminado hacia algo. Cada mañana comenzaba con el desayuno preparado juntos, a menudo un desfile caótico de leche derramada y zapatos desparejados. Cada noche terminaba con las niñas acurrucadas en pijama, escuchando una de las historias de Emma o las aventuras espaciales inventadas por Grace con personajes que llevaban el nombre de sus juguetes favoritos. Un sábado a principios de la primavera, organizaron una pequeña fiesta en el patio trasero para celebrar el 6º cumpleaños de las niñas. Vinieron amigos de la escuela, los vecinos trajeron pastelitos y alguien incluso había contratado a un mago. Pero lo que se robó el día no fueron los trucos de magia ni los globos, fue el momento en que Emma se puso de pie, con el micrófono en la mano, la voz temblorosa,
y agradeció a todos por ser parte de lo que ella llamó la segunda oportunidad más inesperada y hermosa que la vida podía ofrecer. Luego miró directamente a Grace, con los ojos suaves y firmes, y dijo, «Y gracias, por encontrarnos cuando ni siquiera sabíamos que estábamos buscando ser encontradas». Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y las niñas estuvieran dormidas rodeadas de papel de regalo y coronas brillantes, Emma y Grace se sentaron afuera en el porche bajo una hilera de luces. El aire nocturno era cálido, del tipo que se instala en tu piel como un recuerdo. No hablaron durante un rato, solo escucharon a los grillos y el leve sonido del viento moviéndose entre los árboles. Finalmente, Emma se volvió hacia él. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si nos hubiéramos mantenido en contacto? Si te lo hubiera dicho en aquel entonces. Él negó con la cabeza, no con arrepentimiento, sino con claridad. Podríamos haber tenido una versión de esto antes. Pero tal vez no habría sido esta versión. Y me gusta esta. Es desordenada y difícil y completamente fuera de mi control, pero es nuestra. Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro. No eres el hombre que dejé. Él sonrió y tomó su mano. Y tú no eres la mujer que se marchó. Se quedaron así en silencio durante mucho tiempo, observando la casa que ahora albergaba a las 4 personas que se habían convertido en todo su mundo. La risa, los desafíos, el ruido, la tranquilidad, todo era real. Y era suyo. Dentro, pegado al refrigerador entre los dibujos y los recordatorios, había un trozo de papel escrito con rotuladores de colores por las niñas a principios de esa semana. Decía, en letras desiguales y alegres, el hogar es que todos estén juntos. Siempre. Y en ese momento, Grace comprendió que no eran solo una familia. Eran un milagro reconstruido con piezas que nunca supo que había perdido, y pasaría el resto de su vida asegurándose de que no volviera a desmoronarse. Desde la perspectiva de un autor, el final de esta historia se siente no solo satisfactorio emocionalmente, sino profundamente ganado. No se basa en giros dramáticos ni romance idealizado para resolver las luchas del personaje. En cambio, se inclina hacia algo mucho más poderoso, la redención silenciosa, la responsabilidad elegida y la lenta reconstrucción de la confianza. Grace no se convierte en una heroína de la noche a la mañana, sino en padre al aparecer, día tras día, en los pequeños momentos, a menudo desordenados, que más importan. La recuperación de Emma, tanto física como emocional, es creíble porque es gradual, no apresurada ni idealizada. Y las chicas, cada una con su propia personalidad y resistencia, nunca son tratadas como accesorios para la transformación de Grace, sino como personajes completos y vitales que anclan el núcleo emocional de la historia. La imagen final de todos juntos, celebrando, riendo, viviendo de manera simple pero significativa, no se siente como una fantasía. Se siente como una vida por la que se luchó y que se eligió. Y eso es lo que hace que el final sea tan hermoso. No se trata de que todo sea perfecto, sino de finalmente ser real.